No sé si me escucháis bien. Sí. Sí, la escucha Sí, bien. lo escuchamos bien. Bueno, pues yo me alegro de eso, porque yo no os veo, yo estoy ahora mismo inmerso en la propia presentación. Sí, eso está bien, Narciso Vargas, se oye bien, Don hermano. Narciso, muy buenas tardes para ustedes, buenas noches para mí, me alegro Sí, muchísimo de darle un abrazo. Bueno, perfecto, un abrazo. continúo con inicio la presentación. Bebé. Como estaba hablando, vamos a ver la presentación. La propuesta, la ponencia, lo vamos a ver desde tres dimensiones. Una a nivel genérico. Y lo primero que nos encontramos a la hora de hablar de cooperativa, que la cooperativa es una entidad empresarial. Sí, son empresas de mercado, pero desde el contexto de la economía social. Las empresas de capital, sencillamente tenemos claro que son empresas que su objetivo fundamental es poder más la propiedad y es tener el 51% manda. ¿Qué quiere decir eso? Como veréis en este panel, el objetivo es el rendimiento y el fin fundamental es el capital, teniendo en cuenta que el trabajo siempre es el medio. En las cooperativas mixtas, que son las cooperativas participadas por parte de los trabajadores, que no son cooperativas de trabajo, sino cooperativas participadas, esencial conjuntamente con la cooperativa de trabajo. Estas cooperativas, el capital y el trabajo tienen la misma importancia. Como veréis aquí en el gráfico, el objetivo es el capital porque son empresas que se rigen por el capital, pero que el trabajo, porque ningún socio puede tener más del 20%, si son 4, pueden tener más del 25%, porque ningún trabajador, ningún socio de la empresa esta participada puede llegar a controlar el capital de la propia empresa. Y entonces se centra fundamentalmente en el objetivo de trabajo y capital. El capital y el trabajo tienen la misma importancia. Pero deteniéndonos en las empresas que a nosotros con las cuales vamos a analizar detenidamente esta tarde-noche, perdone, porque para mí es noche, esas son las empresas de trabajo. La empresa de trabajo, el único fin que tiene es el trabajo. El capital es un medio y el rendimiento es un objetivo. Poder más la propiedad es igual a ser. Es todo lo contrario que la empresa de capital. Porque la empresa de capital, poder más propiedad es tener y el 51% manda. Y en este caso, la empresa de trabajo, es decir, las cooperativas de trabajo asociados, el poder más la propiedad es igual a ser. Porque lo esencial en este caso nunca será el capital, sino la persona. Una persona es un voto. Tres diferencias esenciales para que tengamos en cuenta de qué premisas partimos. Tres indicadores: el poder de participación, la distribución de resultados y el fin de la actividad económica de esta tipología de empresas. En la empresa de capital, el poder de participación va en función siempre del que más tiene, del capital aportado. La distribución de resultados va a ir siempre también igualmente en función al capital aportado. Y el fin de la actividad es ganar el máximo beneficio posible, es decir, el lucro. ¿Cuál es el antagonismo de este tipo de empresa? La empresa de trabajo, la empresa cooperativa de trabajo. Que el poder de participación recae no en el que más tiene, sino en cada una de las personas que forman parte de ese proyecto de trabajo, de ese proyecto colectivo. En la distribución de resultados es en función del trabajo realizado. Es decir, lo que se prima es la capacidad productiva, lo que se prima es la participación, en este caso la participación del trabajador en el proyecto empresarial. El fin de la actividad, sí se persigue evidentemente el beneficio, pero este beneficio nunca está por encima del bienestar social. Es decir, nunca está por encima del objetivo fundamental de la cooperativa, que es el compromiso con su socio y el compromiso con la sociedad. En la cooperativa sin ánimo de lucro, evidentemente, el beneficio siempre se reinvierte en el objetivo social. Esas son las grandes diferencias, como podemos ver, entre el contexto de empresas de capital y el contexto, evidentemente, de las empresas que nos ocupa esta tarde-noche, que son las empresas de trabajo, en este caso las cooperativas. La empresa cooperativa, como todos ustedes sabéis perfectamente, es otra manera de hacer empresa. Evidentemente, se sustenta en dos columnas. Una principal, que es la columna empresarial. Tiene que haber rentabilidad, tiene que haber eficiencia empresarial, pero a su vez eso está realmente
con el contexto social de esta tipología de empresas, donde prevalece la solidaridad y donde prevalece fundamentalmente la responsabilidad social conjuntamente con los valores cooperativos. Estas empresas, ¿dónde actúan? Y en estos momentos concretos, ¿dónde actúan? Donde existen problemas locales de empleo, donde existen necesidades verdaderamente de las personas a través de salud, a través de educación, a través de vivienda, donde existen evidentemente zonas con necesidades de transformación social, donde hay focos de migración. O sea, estas cooperativas, estas empresas trabajan donde está el migrante, propuestas para desarrollo económico, integración en los colectivos de exclusión y acceso a cualquier parcela del estado del bienestar. Es decir, las cooperativas de trabajo y concretamente las cooperativas son un instrumento que dan respuesta, como veremos más adelante, a las grandes necesidades que en estos momentos en todos los países del mundo y sobre todo esos países que llamábamos ricos, en el que yo estoy ahora mismo asentado y que con esta crisis ha llegado a perder toda la similitud con sus clases sociales. La clase media ha convertido en pobreza, la clase pobre se ha convertido en miserable. Entonces, evidentemente, el estado de bienestar en estos momentos deja mucho que desear. Las cooperativas están dando una gran respuesta concretamente a esta situación en la que nos encontramos en estos momentos. Se convierten en un agente provocador de cohesión social. Eso es un factor fundamental y esencial de las cooperativas. Haciendo un pequeño repaso y empezando por los grandes bloques de la crisis para llegar a qué situación actual nos encontramos en la sociedad y qué respuesta tiene que dar el sector cooperativo ante toda esta situación, podemos ver tres fechas concretas. El año 2000, desde el 2008, que empezó la gran crisis, de la cual algunos países latinoamericanos, entre ellos República Dominicana, algunos países asiáticos, empezaron a recuperarse hasta el año 2010. Tengamos en cuenta que en el año 2009 y demás empezó a crecer en República Dominicana el PIB, llegó hasta el 7% de crecimiento. Pero luego, a partir de la recesión en Europa de nuevo y la crisis financiera de nuevo en Estados Unidos, a partir del 2010, hemos llegado a la crisis hasta 2016 con grandes problemas en los campos de empleo, en los campos de incertidumbre, etcétera, etcétera. Pero para que no nos quedáramos tranquilos, en el año 2020 surge, final del 2019, primero 2020, ha surgido esta condenada pandemia, el COVID-19, con el cual evidentemente se ha trastocado todo. Se ha trastocado la sociedad por completo, el empleo, en República Dominicana hasta el calendario electoral, todo lo religioso, lo político, institucional. Es decir, esta pandemia lo ha revuelto todo y nos ha dejado en una situación de indefensión y de incertidumbre total y absoluta. Aquí el que os habla en estos momentos, tenemos todo el país perimetrado. Yo no puedo salir a más de 1 kilómetro de mi ciudad natal, o sea, mi ciudad en la que estoy, que es Ronda. Yo no puedo salir a más de 1 kilómetro. Los establecimientos en el 80-90% están cerrados, toques de queda a partir de las 7, 8 de la tarde. Evidentemente estamos en unos momentos muy difíciles, tanto social, económico, políticamente todo está muy revuelto. Es decir, ahora mismo estamos en necesidad de intentar dar una serie de respuestas que tienen que combinar dos factores elementales. Lo económico, porque estamos ahora mismo inmersos en una crisis económica muy, muy, muy fuerte, que todavía no ha dado el resultado hacia dónde va, porque esta crisis empieza ahora mismo, pero los resultados de la crisis lo vamos a ver dentro de 1 año, 2 años o 3 años. Y esa crisis económica nos llevará a una situación, a un contexto social que evidentemente, si no ponemos en valor una serie de propuestas, una serie de alternativas, la situación de exclusión social va a ser de un grado superior, un grado infinitamente más grande del que podemos pensar.
Por lo tanto, como he dicho, se abre un reto de incertidumbre bastante importante, muy fuerte, y se tiene que dar para que podamos evidentemente afrontar esos grandes factores de incertidumbre. Tendremos que apostar por una alianza público-privada de compromiso entre los sectores públicos, el sector de la economía social, concretamente el sector cooperativo, y los otros actores sociales. Las cooperativas, la economía social y un sector público fuerte, viable, son evidentemente son fundamentales para el desarrollo económico y oportunidades de empleo sostenible. Las cooperativas juegan un papel significativo en la economía real por la provisión de empleo. Desde el Pacto Mundial del año 2009 se reconoció que las cooperativas, desde las más pequeñas hasta las multinacionales, por ejemplo el Grupo Cooperativo Mondragón, etcétera, etcétera, y otras cooperativas europeas con carácter multinacional, en las crisis, en los momentos de incertidumbre, en los grandes retos, en contradicción a lo que hace la empresa de capital, que siempre en momentos de crisis lo que hace es destruir muchísimo empleo. Las cooperativas de trabajo, la cooperativa en definitiva lo que hace es generar empleo. Desde Andalucía, en los últimos años, lo que se ha estado viendo y se ha estado visibilizando permanentemente es que la cooperativa, por su carácter de flexibilidad, la cooperativa de trabajo, por su carácter de interiorización de sus valores y demás, hace que el empleo se interiorice dentro de la estructura cooperativa, lucha por el mantenimiento del empleo. Hay un factor de sacrificio, de solidaridad, para que el empleo nunca se destruya y se pueda, evidentemente, en momentos de crisis, pasar hacia el futuro con una solidez y una consolidación en el empleo estable. Y algo más, no solamente se intenta de conservar el empleo de la propia entidad productiva, sino que desde la propia sinergia del cooperativismo se generan nuevas iniciativas empresariales. Se están impulsando en distintos gobiernos, porque además no hay otra salida, se están impulsando y fortaleciendo los procesos de creación de empresas cooperativas. Desde una alianza pública con los actores sociales, empresas, sindicatos, economía social, cooperativismo en este caso, y la sociedad civil. Es decir, hace falta una unión entre los grandes estamentos de la sociedad para dar respuesta. Y la respuesta nos conduce inexorablemente a la luz del cooperativismo. Es decir, la gran respuesta que podemos dar a toda esta situación emana del concepto cooperativo y sobre todo, como lo vamos a ver, del concepto cooperativo de trabajo asociado. Los poderes públicos tienen como objetivo y tienen como obligación promocionar en estos momentos las cooperativas. Y lo he dicho y lo vuelvo a repetir, porque creo que tiene que ser un poco la idea fuerza de esta intervención mía. No se puede hacer nada, no se va a hacer nada en ningún país si evidentemente no partimos de alianzas políticas pública-privada con todos los actores inmersos en este proceso. Es decir, el Estado y los estados y los gobiernos se tienen que preocupar muy mucho de que la cooperativa, el sector cooperativo y sobre todo el sector cooperativo de trabajo, que es el que genera directamente más empleo, porque ese cooperativismo nace del trabajo y no nace de otra cosa, no nace de los servicios,
no un cooperativo dirigido a usuarios, es un cooperativo dirigido al trabajo. Por lo tanto, el cooperativismo, ¿qué genera empleo? Los poderes públicos tienen que promocionar esta tipología de empresas y todas las empresas de economía social, pero tienen que promocionar fundamentalmente este tipo de empresas y tienen que promocionarlo a través de esa alianza entre los actores sociales, como dije antes, y entre la sociedad civil. ¿Cuáles son esas características de promoción? ¿Qué es lo que tienen que promocionar? Mitigar los obstáculos que nos hemos ido encontrando y nos encontramos permanentemente que impiden desarrollar una actividad económica a nivel cooperativo. No se agilizan los trámites necesarios para poner en valor esas propuestas empresariales desde la cooperativa de trabajo asociado. Promover los principios y valores del cooperativismo como elemento esencial. Si no promovemos eso, si no gestionamos las empresas desde los principios y valores, no vamos a dar alternativa a una propuesta sostenible, de economía sostenible. Nosotros tenemos que pensar que desde esta gran crisis la alternativa está en buscar la sostenibilidad de la economía para ir reduciendo evidentemente las grandes brechas sociales e ir buscando los matices de la equidad. Impulsar la formación y la readaptación profesional. Los gobiernos tienen que procurar, tienen que promover, tienen que incentivar, tienen que financiar la formación y la educación y el restablecimiento profesional. Tenemos que preparar a nuestra gente para que cuando se aborde una iniciativa empresarial se aborde con garantía de eficiencia empresarial, porque si no, no estamos haciendo absolutamente nada. Crear un entorno que favorezca el desarrollo cooperativo. Y ese entorno se hace a través de la educación, a través de la formación y a través de las propias premisas del gobierno, a través de sus propios programas. Que dentro de un programa de emprendimiento del gobierno se tenga más en cuenta los emprendimientos colectivos que los propios emprendimientos individuales. ¿Por qué? Porque los emprendimientos individuales están muy bien, generan puestos de trabajo, pero lo más importante son los emprendimientos colectivos porque le están dando respuesta a grupos concretos y sobre todo a grupos que están más excluidos, como son jóvenes, como son mujeres y como son parados de larga duración. Fomentar e impulsar el cooperativismo en las áreas como el desarrollo rural, el desarrollo local, la dependencia y la integración social. Es decir, tenemos que tener en cuenta los territorios. En los territorios donde más necesidad hay, donde las zonas con mayores necesidades de transformación social, es necesario poner en valor estrategias de desarrollo local, estrategias de desarrollo rural, que estas a su vez tienen que estar fundamentalmente instrumentalizadas por el vehículo más propio para dar efectividad a este proceso que se llaman las cooperativas. Las cooperativas y el desarrollo rural son la misma moneda, son las dos caras de la misma moneda. Es decir, no se contempla, no se concibe el desarrollo territorial si no están las cooperativas presentes. ¿Por qué? Porque las otras empresas de capital lo que hacen es no desarrollar el territorio, sino deslocalizar. Porque en principio se pretende desarrollar y lo que hace luego fugan los capitales fuera, la empresa se marcha después fuera y deslocaliza a la gente del territorio. Y las empresas de trabajo, las empresas cooperativas de trabajo asociado, lo que hace es fijar a las personas dentro del territorio, que es la única manera de ir manteniendo y de ir fomentando el propio desarrollo económico. Tenemos un escenario con una serie de incertidumbres, como hemos visto antes, donde hay un importante reto a la sociedad y al propio modelo económico y empresarial, como lo comentamos, donde tenemos que visibilizar un horizonte con un modelo de desarrollo sostenible y por lo cual ese escenario está caracterizado por tres ejes fundamentales. Es el escenario actual en el que estamos. Un escenario económico global caracterizado por un menor crecimiento, por una fuerte incertidumbre y una creciente competitividad y riesgo, como he dicho antes, de deslocalización. Es el escenario económico global que tenemos, evidentemente, y con un proceso de crecimiento
de descenso del emprendimiento de alto calibre. Porque en los últimos años, y sobre todo en este último año, la capacidad de emprendimiento ha decrecido notablemente. Un escenario social que evidentemente se caracteriza, primero porque cada día progresivamente hay un envejecimiento demográfico más grande. La emigración es un hecho en el que convivimos todos los días y tenemos que darle respuesta, porque los países que evidentemente están inmersos en el hambre, los países que están inmersos en desgarrados conflictos bélicos, todos esos procesos que nos vienen, que quieren buscar una nueva vía de desarrollo y de bienestar para sus familias, esa emigración ahora mismo que está concentrada en cientos y miles de campos de refugiados que ya no saben dónde van a colocar a más criaturas indefensas y criaturas que ya no la podemos, a estas no la podemos cuadrar en ningún estatus social, porque ya no están ni en la exclusión. Estas criaturas están como desaparecidas y viviendo en la pura miseria. Por lo tanto, hay que darle respuesta. Ese es el escenario. Un escenario que está caracterizado por el alto desempleo. En algunos países, como en República Dominicana, por ese alto índice de informalidad. Y un crecimiento, por lo tanto, de un riesgo de desigualdad social inminente. Y un escenario tecnológico con un rápido y fuerte impacto en la empresa y en la sociedad, con un incierto importante efecto en el empleo. El escenario tecnológico, cada día es más rápido el avance tecnológico, cada día el impacto en la sociedad y el impacto en la empresa es más grande y no sabemos si tenemos realmente un riesgo en saber en qué afecta todo ese proceso de impacto tecnológico, en qué va a afectar al empleo. Es un elemento que tendremos que también asumir. Y a eso sí se le puede y se le da respuesta desde las cooperativas de trabajo asociado. ¿Cuáles son las claves para dar respuesta al nuevo escenario? La participación de las personas en el proyecto. Este es un proyecto global, un proyecto en el que está afectado el mundo entero, un proyecto en el que está afectado toda la sociedad, y para dar respuesta a ese proyecto tiene que estar la participación directa. Primero, la participación directa en los proyectos económicos y en estos proyectos económicos sociales que lidera y abandera las cooperativas de trabajo asociado. La participación de la sociedad civil en todas las propuestas para darle fortaleza a las instituciones y darle fortaleza a los marcos jurídicos y sociales que necesita el pueblo la población para su propia realización. La cooperación entre empresas, la intercooperación es sumamente imprescindible. Es decir, para dar respuesta ahora mismo ya no podemos trabajar en solitario, tenemos que trabajar en solidario. O sea, para darle respuesta a los grandes abates que tenemos, a los grandes retos que tenemos en estos momentos establecidos, no podemos andar a nivel solitario, no podemos mirarnos al ombligo. Toda esta respuesta la tenemos que dar desde lo solidario. La participación ahora mismo es lo fundamental. Y como decía nuestro cura de Mondragón, evidentemente desde el contexto de la filosofía cooperativa, el principio más fundamental es el principio de la solidaridad. Por lo tanto, tenemos que armar una propuesta donde evidentemente el cooperativismo de trabajo asociado sea el eje que vertebre en gran medida todo el proceso de cambio y de respuesta a los grandes retos que estamos en este momento para afrontar. Y eso no lo podemos hacer nosotros solos. Eso, como he dicho anteriormente, tenemos que buscar la fórmula de establecer una serie de alianzas, de diálogo social y de convergencia directa con los organismos públicos, con nuestros gobiernos y nuestros actores sociales, que son empresas, sindicatos y economía social. Pero fundamentalmente desde el gobierno, desde las empresas, desde los actores sociales,
tenemos que enarbolar políticas y propuestas que nos den respuesta a este nuevo escenario en el que nos encontramos. Y aterrizando un poco, antes de empezar a entrar en algunas características pormenorizadas del trabajo social, aterrizando un poco en la realidad dominicana, de la cual yo me vine hace 4 meses y en la cual tuve la suerte de participar de alguna manera en todo el proceso de cambio al que le tenemos que dar gracias a Dios porque fue posible y gracias al pueblo porque tomó conciencia de que evidentemente no había otra forma, porque si no se hubiera dado el cambio en la situación que estamos, nuestro país, República Dominicana, evidentemente su futuro sería muy cuestionable. En este momento tenemos la esperanza de una nueva administración, tenemos la esperanza de un nuevo gobierno y al cual evidentemente, en el cual se encuentran estos retos fundamentales. Mejorar la calidad estatal en instituciones gubernamentales, reducir, que eso ya fue uno de los principios que traía en su programa el gobierno actual, el clientelismo y la corrupción política, pero es muy importante, sobre todo para darle credibilidad a un pueblo que necesita creérselo. Todos los pueblos necesitamos creernos de que es posible darle respuesta a los cambios, pero el pueblo dominicano es un pueblo batallador que lleva muchísimos años luchando y creo que se merece realmente que se empiecen a ver algunos elementos de claridad y de respiro y de esperanza. Y por lo tanto es muy importante que esa esperanza esté sustentada en la transparencia, que esté sustentada realmente en una gestión transparente y eficaz. Superar las limitaciones del Poder Judicial, reformar el sistema de salud, un sistema de salud que en estos momentos está sustentado fundamentalmente en la iniciativa privada, que ha tenido siempre muy poca supervisión y que no es posible. No es posible. Nosotros tenemos, ante el escenario actual en el que nos movemos, tenemos que reivindicar lo que es el estado del bienestar. El estado del bienestar se sustenta fundamentalmente en 4 pilares importantes, que es la salud, que es la educación, que es una jubilación honorosa y onerosa y lo que es la dependencia. Y esos cuatro factores no podemos renunciar a ellos, porque si la ciudadanía renuncia a esos 4 factores del bienestar, del estado de bienestar, evidentemente la ciudadanía se encuentra sin respuesta y se encuentra abocada realmente a la pobreza, a la miseria y a la exclusión. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda fundamentalmente potenciar, y vuelvo a decir, fomentar, hacer posible que las cooperativas de trabajo asociado, que el sector de la economía social sea predominantemente importante dentro del contexto socioeconómico de cada uno de nuestros países. Siguiendo, reformar el transporte público, evidentemente algo muy importante, superar la deficiencia del sistema eléctrico, solamente unos pocos son los que tienen esos grandes privilegios y la gran ciudadanía lo sufre. Establecer un sistema de ordenamiento territorial, es decir, poner en marcha procesos de desarrollo territorial y local, sobre todo en las zonas rurales, en las zonas más deprimidas, porque sin esos procesos, sin esas estrategias de desarrollo, donde la ciudadanía tenga la posibilidad de generar su propio desarrollo socioeconómico, sustentado fundamentalmente en la creación de su propio autoempleo desde la óptica del emprendimiento colectivo, en este caso del emprendimiento colectivo de trabajo, de cooperativas de trabajo asociado, es muy difícil que los territorios puedan experimentar un proceso de desarrollo económico regular y notorio, ¿no? Existen 2 modelos de cooperativas fundamentalmente. Las cooperativas, como dije al principio, de usuarios y las cooperativas de trabajo. Las cooperativas de usuarios son las que regularmente se ven en todos los países de Latinoamérica. Casi todas son las cooperativas fundamentalmente de ahorro y crédito, luego hay cooperativas de agua y cooperativas de electricidad, pero son cooperativas donde el socio es el usuario.
y la otra, que son las cooperativas de trabajo, el socio es un trabajador. Y esa es la gran diferencia. Yo no uso un servicio, yo lo que hago es generar el bien y o el servicio, porque las cooperativas de trabajo asociados no son ni más ni menos que productoras de bienes y servicios. Perdón. Por lo tanto, las cooperativas de trabajo asociado se erigen en verdadera clave del emprendimiento. En estos momentos, como dije al principio, la actitud emprendedora ha decaído por las circunstancias en las que nos movemos, por las incertidumbres, por la falta de generación de propuestas, por la situación en la que se vive a través del COVID. Está en estos momentos el espíritu emprendedor ha decaído. Pero ese espíritu de emprendedor se contradice con respecto a las cooperativas de trabajo, no decae en el sector cooperativo, todo lo contrario. Ante las circunstancias difíciles, ante estas circunstancias tan complejas y de tanta incertidumbre, el cooperativismo lo que hace es decir, nuestra única gran respuesta ante esta situación, para no quedar desesperados en toda su totalidad, no es más ni menos que empezar a producir y a rentabilizar más, a trabajar más. ¿Y por qué se trabaja más? Porque se es más flexible, porque se está más comprometido con el proyecto. Yo no trabajo absolutamente para nadie. Yo soy el dueño de los medios de producción. Yo soy el dueño de los beneficios de rentabilidad que generan este tipo de cooperativas. Por lo tanto, yo estoy trabajando en mi proyecto. Por eso decía antes que es fundamental y determinante la participación de las personas en el proyecto para salir de esta situación de crisis. Esa es la razón fundamental que tenemos que entender, que desde la flexibilidad de las cooperativas, desde el concepto de integración de sus principios y valores, las cooperativas de trabajo lo que hace que en los tiempos de crisis es generar más empleo y sobre todo generar nuevas iniciativas empresariales. Sí, mío. El emprendimiento es la cualidad del emprendedor, porque yo he estado 26 años trabajando en una cooperativa de trabajo social, nos dedicábamos a fabricar muebles, ventanas, todo lo que concierne al mundo de la madera. Yo estuve 26 años, ni uno más ni uno menos. Por lo tanto, conozco muy bien cuál es la idiosincrasia de las cooperativas. ¿Y cuál era nuestro gran defecto? ¿Por qué hubo tantas cooperativas históricamente de trabajo asociado que sucumbieron? Que no fueron capaces de afrontar los retos del mercado. ¿Por qué éramos débiles? Porque evidentemente en un momento determinado solamente hablábamos de cooperativas, nos creíamos los dueños, hablábamos muchísimo algunas veces de valores, pero nunca tuvimos en cuenta que teníamos una herramienta empresarial entre las manos. Y una herramienta empresarial que no era concretamente una cooperativa de ahorro y crédito, no, es una cooperativa que es más compleja, porque tiene que producir, tiene que producir mejor que la competencia, en mejores condiciones, tanto económicas como de calidad. Tiene que evidentemente llegar a un mercado, tiene que vender ese producto al mercado, por lo tanto, tiene que estar conformada por emprendedores que tengan alta cualificación personal. Una cosa es la cualificación profesional y otra es la cualificación personal. Esa cualificación personal, esas características que la veis aquí en la pantalla, son tener iniciativa, tener creatividad, tener liderazgo, capacidad de riesgo, capacidad de observación y aprendizaje, capacidad de trabajo y dedicación, seguridad en uno mismo y el valor añadido más importante, que formamos parte de un colectivo. Esos son elementos básicos que deben de estar integrados, innatos en un socio, que en este caso es un emprendedor de una cooperativa de trabajo asociado. ¿Cuáles son características fundamentales? Voy a intentar sintetizar mucho para que podamos entenderlo, pero que quede claro cuáles son las variedades o las diferencias
el elemento diferencial de las cooperativas de trabajo con respecto a otra tipología de cooperativas o otra empresa de economía social. Son empresas, como dije antes, de producción y servicios. Producen, o sea, bienes y servicios. Los trabajadores son los que dirigen la actividad de la empresa. No lo dirige nadie. No lo dirige alguien que tenga una accionista, un grupo de accionistas que inyecten capital a la empresa. No. Esa actividad la dirigen los propios trabajadores que conforman el proyecto empresarial colectivo. Los trabajadores aportan directamente su fuerza de trabajo. Ese aporte de su fuerza de trabajo es igual al beneficio económico y social. El beneficio no le viene ni por los intereses, ni le viene por el capital aportado, ni le viene por el dinero, el dinero expuesto o el dinero amortizado en una empresa de ahorro y crédito. Ese beneficio le viene directamente de su productividad, de su capacidad de trabajo, en función a tu productividad, en función a tu trabajo, así serán tus beneficios. Esta tipología de empresas están presentes en todas las actividades empresariales, en todas. Siempre al principio del cooperativismo de trabajo asociado, hace muchos años, siempre se identificó con las actividades más primarias, que eran actividades de fontanería, madera, electricidad, etcétera, la explotación comunitaria de la tierra. Conforme fue especializándose la sociedad y conforme fue especializándose el propio proceso movimiento cooperativo, las cooperativas están presentes hoy en todas las actividades, por muy estrategia que sea. Están en actividades de medio ambiente, en actividades de grandes tecnologías, están en actividades de ingeniería, están en actividades en el sector médico, están en actividades del sector de la formación, como esta cooperativa nuestra que hoy nos está brindando la gestión de este seminario. Es decir, la cooperativa de trabajo asociado, al estar en todas las actividades empresariales, es la respuesta más directa a los retos que tenemos en estos momentos presentes. Promueven el emprendimiento del empleo en todo el país, sobre todo en los territorios más desfavorecidos. Como dije antes, es un instrumento imprescindible y determinante del desarrollo territorial. Y hay una serie de factores que lo diferencian en la ley de todas las otras maneras, de todas las otras fórmulas cooperativas. Lo voy a explicar en un segundo. Las cooperativas de trabajo asociado en el proceso, ahora que estamos y hemos estado inmersos tanto tiempo con la nueva ley, en el nuevo código en nuestra República Dominicana, evidentemente llevamos desde Europa y concretamente de Andalucía, llevamos una gran ventaja con respecto al marco legal. Nosotros llevamos desde el año 1985 casi dándole vuelta al marco legal. Cada 2 o 3 años se renueva el marco legal, ¿no? Entonces, en estos momentos, uno de los factores más importantes que hemos tenido siempre en las cooperativas de trabajo asociado, que ha sido un elemento que muchas veces nos ha limitado en exceso, ha sido la composición de socios. En estos momentos en Andalucía, en la ley que regula, bueno, a nivel de España, las cooperativas de trabajo asociado, el mínimo pueden ser 3 socios. Se reduce hasta 3 socios, ese es el mínimo. A partir de ahí, todos los que se quieran. Pero con 3 socios se puede crear una cooperativa. Y ahora aquí en Andalucía se le está dando tanta vuelta que se quiere plantear hasta con 2 socios. Pero bueno, ahí ya hay más discrepancia y demás. En principio hablamos de 3 socios. En Latinoamérica y todavía en República Dominicana, hasta el día que yo me vine hacia aquí, hace 4 meses, evidentemente para formar una cooperativa de trabajo creo que hacían falta 15 socios. En otros países como en Costa Rica además son 20. Son números que no permiten evidentemente promover esta tipología de empresas. Con 15 personas, con 20 personas, como
como elemento mínimo es imposible que se agrupen 15 personas inicialmente para montar un proyecto empresarial. Si hablamos, y eso es lo que se recomienda en estos momentos para todos los marcos legales, si hablamos de cinco elementos, de 5 miembros que conforman la cooperativa, estamos dando la oportunidad, miren lo que les voy a decir, estamos dando la oportunidad que en los institutos técnicos, que en las mismas universidades y en los mismos centros de formación profesional se empiece ya a gestar proyectos empresariales colectivos que se traduzcan finalmente en cooperativas de trabajo asociados. Eso es lo que tenemos que hacer, que los marcos legales nos permitan, evidentemente, vehiculizar de alguna manera lógica la construcción y la creación de empresas cooperativas de trabajo asociado. En las cooperativas de trabajo asociado, el capital social, en un momento determinado, se puede compensar, en vez de capital dinerario, se puede compensar por servicios prestados, por compromiso de trabajo de los socios. Es decir, si yo estoy en una cooperativa de puertas o de madera, como la mía, pues evidentemente, en vez de aportar dinero, pues yo puedo aportar una serie de muebles que yo fabrique personalmente y lo ponga y lo ceda a la cooperativa para su venta. Es decir, yo estoy contribuyendo con mi trabajo, estoy contribuyendo a la formación del capital social. Las unidades de producción, o sea, todos los elementos que intervienen en un proceso productivo de una cooperativa es un bien, es una propiedad social con carácter indivisible. Es decir, todo lo que son las maquinarias, las herramientas, todos los elementos que influyen en todos los procesos productivos, esos elementos serán propiedad social, nunca propiedad privada de ningún socio. Será propiedad social de la cooperativa y son con carácter indivisible. Es decir, porque tenemos que entender que la cooperativa no es una empresa de capital, es una empresa donde el fin fundamental es el trabajo y todos los elementos que nos ayudan a que ese trabajo produzca los bienes y servicios son capital social, capital del colectivo, pero no divisible nunca. Algunos objetivos de las cooperativas de trabajo asociados. No. ¿Algún problema? ¿Se me escucha? Correcto, se lo escucha perfectamente. Se escucha bien. Perfectamente. Yo creo que me están escuchando en la localidad que estoy, que tengo a 10 kilómetros de mi casa, me están escuchando también. Don Jesús, es bueno, un segundito por favor, es bueno señores, los que están conectados, que tienen el micrófono prendido, por favor apagarlo. Gracias. Adelante, don Jesús. Gracias. Algunos objetivos de las cooperativas de trabajo asociado. El primero es propiciar el pleno desarrollo de las personas a través de la participación y la producción en esa entidad cooperativa. Ese es el primer objetivo, el pleno desarrollo de las personas, porque la cooperativa se crea primero para dar respuesta a dos cosas, desarrollo de las personas a través de la generación del empleo. Porque las cooperativas se crean para generar empleo estable, tan estable como dure la cooperativa, de calidad, porque es un empleo de calidad, porque es la participación del trabajador con sus medios de producción y participación en sus beneficios, el mayor canon de calidad que se puede dar al empleo. Agrupar a los trabajadores en organizaciones productivas estables, que son las cooperativas. Uno de los objetivos que persigue, y miren ustedes lo importante, lo que les voy a decir, que persigue la propia cooperativa de trabajo asociado, y que de hecho, por eso es tan importante la expansión de las cooperativas de trabajo asociado en los diferentes países, es que fortalece la democracia y la equidad de un país. ¿Por qué?
Mientras el acceso de los medios de producción a los trabajadores, evidentemente lo que estamos dando es una lógica no solamente ya de democratización, sino de equidad y de participación de los trabajadores en el proceso de toda su riqueza y de todo su bienestar. A través de las cooperativas de trabajo, los países se democratizan y los países evidentemente cruzan el sendero de la equidad. Porque mientras más cooperativas de trabajo asociado tengamos, menos desigualdad va a haber en el mundo del trabajo, en el mundo del empleo y en el mundo de la empresa. Crear nuevas fuentes de empleo y facilitar el acceso a los servicios sociales a través de los excedentes. En este caso, las cooperativas de trabajo, y se lo digo por experiencia propia, una parte importante que ha llegado a ser hasta un 50, 40, 45, hasta el 50%, y en algunos casos hasta más, depende de la situación de la propia cooperativa, un 50-60% de los excedentes siempre se han destinado fundamentalmente a la reinversión en la empresa, la reinversión en los procesos productivos y la reinversión social. La cooperativa de trabajo asociado tiene un carácter evidentemente, porque la médula del concepto cooperativo, porque cuando hablamos de innovación social y hablamos de todo cómo se afrontan a los retos en estas situaciones de incertidumbre, nos tenemos que ir al año 1844, cuando estos famosos pioneros, ante esa situación esa situación tan límite en la que vivía la clase obrera a través de la revolución industrial, la respuesta a esa situación no fue ni más ni menos que la propuesta cooperativa, la propuesta que estaba sustentada en la equidad, la que estaba sustentada en el esfuerzo mutuo, la que estaba sustentada en la solidaridad. Eso es realmente lo que hace la cooperativa, y por eso la cooperativa, mientras más cooperativas de trabajo asociado tengamos, evidentemente más referencia de un país hacia la equidad, la igualdad y el compromiso con la solidaridad. Todo esto no nos sirve si realmente uno de los objetivos fundamentales del cooperativismo y de la cooperativa de trabajo asociado no es la capacitación, la educación integral de sus socios trabajadores. Y cuando hablo de capacitación, lo hablo en el mayor sentido de la palabra. Capacitación de actitudes, capacitación de conocimiento. Los miembros, los socios trabajadores de una cooperativa de trabajo asociado tienen que estar a la vanguardia del conocimiento, a la vanguardia del saber, tanto desde su actitud profesional como desde su actitud social y política. ¿Por qué? Porque es un actor de cambio. Es un actor de cambio, no es solamente un elemento productivo. Es que con mi proceso de producción en mi cooperativa de trabajo asociado, yo estoy ni más ni menos que propiciando un factor de cambio. Estoy haciendo que la sociedad cambie, evidentemente su ciclo, cambie sus criterios. Estamos transformando. Por eso es tan importante que evidentemente, como dije hace un ratico, los componentes de la cooperativa tienen que estar absolutamente formados, absolutamente capacitados y tienen que estar desde un contexto de actitudes y de aptitudes con una dosis grande, con una capacidad grande. Bueno, para ir reduciendo, pero esto sí que es importante, las cooperativas de trabajo asociado pueden estar trabajadores, pero no pueden estar más de un año sin ser socios. En algunas circunstancias coyunturales donde la empresa tiene que abordar procesos de trabajo, de temporada y demás, que necesita dar respuesta, entonces se pueden contratar trabajadores temporales por más de 6 meses y que esta temporalidad evidentemente no siga un ciclo de más de 6 años, porque si no tendrían que ser socios.
una persona no puede estar más de 6 años en este proceso de temporalidad. Se le tiene que hacer socio de inmediato. En el ámbito retributivo, como ustedes saben, las cooperativas, los socios productores no tienen un salario. Las cooperativas se mueven desde sus excedentes y luego esos excedentes se distribuyen, pero un trabajador en una cooperativa no va a estar esperando el año para recoger los excedentes. Se tiene que marcar un salario que está marcado básicamente más o menos por ley en los reglamentos internos de cada una de las cooperativas, donde el salario que percibe cada trabajador no puede ser inferior al salario mínimo interprofesional, o tampoco puede ser superior a ese salario interprofesional multiplicado por 10. No puede ser 10 veces ese salario, más de 10 veces ese salario interprofesional. No sé si me entienden. El mínimo es el salario mínimo interprofesional y el máximo son 10 veces el salario mínimo interprofesional. En otros países, concretamente en España y concretamente en todos los sectores, tanto en el sector de madera, en todos los sectores, lo que se está haciendo, para que tengamos una lógica, es que a través de los convenios colectivos de cada sector, por ejemplo el sector de la madera, el sector de la ingeniería, tienen unos convenios colectivos de los trabajadores. Entonces, según sus categorías, tienen un salario prescrito dentro del convenio. Entonces, aquí en España y en Andalucía, casi todas las cooperativas se rigen por los convenios colectivos para marcar las bandas salariales de cada trabajador, de cada socio trabajador. En la cooperativa de trabajo asociado queda prohibido la realización por parte de los socios de actividades profesionales relacionadas con el objeto social. Si yo soy carpintero, yo no puedo terminar mi jornada laboral y me voy a la casa del vecino o me voy a otro taller y empiezo a trabajar de carpintero haciendo muebles o haciendo muebles para la competencia, para los vecinos, para quien corresponda. Eso está totalmente prohibido. Yo no puedo ejercitar mi labor profesional aparte de mi cooperativa. Los derechos y obligaciones de los socios están sustentados fundamentalmente en los principios y valores de las cooperativas. Ahí es donde está el eje fundamental. Derechos y obligaciones se sustentan en los principios y valores del cooperativismo. Las personas emprendedoras, desde el concepto cooperativo, personas emprendedoras que están en una cooperativa de trabajo asociado, tienen una serie de actitudes que debe ponerla al servicio de la propia cooperativa. Esas actitudes pueden ser innatas, pero fundamentalmente el socio trabajador está obligado a reforzar esas actitudes, a desarrollarse profesionalmente, a perfeccionarse con la formación y con la experiencia que se da a través de la transferencia de experiencia y de conocimiento con otras estructuras cooperativas. Todas esas actitudes deben estar determinantemente puestas a favor del proyecto empresarial. En los estatutos y en los reglamentos internos tiene que quedar claro cuál va a ser el régimen general de seguridad social de estos trabajadores. Si es régimen general o es régimen de autónomo, pero tiene que quedar claro y determinado. Nadie puede... O sea, en una cooperativa de trabajo no puede haber uno en el régimen general, otro en autónomo, otro en el régimen profesional, otro en la sanidad privada, no. El régimen de salud, el régimen de seguridad social tiene que estar recogido en el reglamento interno y todos los socios trabajadores tienen que tener el mismo. Todos, sin exclusión de ninguna clase, todos. En una cooperativa de trabajo, aparte de cumplir con el objeto social, debe desarrollarse una actividad empresarial, es decir, el objeto social del trabajo, pero tenemos que tener en cuenta que estamos desarrollando una actividad empresarial que está realmente regulada por un mercado que es de oferta y demanda y un mercado en el cual tenemos que ser competitivos desde dos direcciones. Competitivo en la capacidad
de costo y sobre todo competitivo en la capacidad de aportar valores agregados a nuestros usuarios, a nuestros clientes, porque esa es la única manera clara y contundente de diferenciarnos de nuestra propia competencia. En una cooperativa de trabajo y asociado, como he dicho antes, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de empresas. Y por lo tanto, para que ese proyecto empresarial tenga una garantía tenga una garantía mediana de éxito, tiene que estar avalado por los estudios y los análisis previos que debemos hacer. Nosotros no podemos ponernos mañana a decir, quiero montar una cooperativa de trabajo, la voy a montar de jardinería, la voy a montar de fontanería, la voy a montar de no sé qué, voy a unir a 14 y vamos a empezar a trabajar. No. Tenemos que hacer un plan de empresa. Y ese plan de empresa tiene una guía, esa guía es muy esquemática, está aquí, y en la cual a través de esa guía y el plan de negocio que vamos a ver, son los elementos que nos van a permitir saber si estamos hablando de un proyecto de viabilidad o no estamos hablando de un proyecto de viabilidad. Nosotros no queremos cooperativa para gestionar miseria. Nosotros queremos cooperativa para gestionar riqueza. La única manera de darle respuesta a la situación en la que se vive de incertidumbre, la única manera que tiene de dar respuesta al movimiento cooperativo, la cooperativa de trabajo asociado para un desarrollo económico sostenible es siendo exitosa a nivel empresarial. Nosotros no podemos repartir nada si no generamos nada. Y si nosotros no somos capaces de instrumentalizar proyectos empresariales con garantía de éxito, evidentemente nosotros no vamos a redistribuir ni vamos a hacer alternativa absolutamente de nada. Por lo tanto, tenemos que tener claro, porque está muy bien que tengamos nuestra filosofía, está muy bien que seamos apóstoles de nuestros principios, de nuestros valores, pero tenemos que tener claro que tenemos que ser apóstoles también del principio empresarial y del principio de eficacia, porque si no somos apóstoles de esto, evidentemente no vamos a ningún sitio. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener claro quiénes son los promotores de esa cooperativa, tenemos que tener claro cuáles son los datos, el proyecto social, tenemos que tener muy claro cuál es la descripción del proyecto empresarial, qué vamos a hacer, cuál es el estudio de mercado, dónde lo vamos a vender, cómo lo vamos a vender, cómo vamos a afrontar todo este proyecto, cuál es nuestro plan económico financiero, cuál es nuestro plan de recursos humanos, porque hay algo muy importante. Aunque seamos una cooperativa de trabajo asociado, tenemos que tener clarísimo dentro de esa cooperativa de trabajo asociado que hay áreas de actividades empresariales y cada uno tenemos nuestra actividad y nuestra responsabilidad dentro de ese proceso. En una cooperativa de trabajo donde se fabrican muebles, estarán los gerentes, estarán los que crean los diseños, el centro de diseño, estarán los productores, dentro de los productores la sesión de máquinas o de tecnología, estarán los gerentes. Cada uno de esos grupos están en su área en su área empresarial donde tienen su propia autonomía. En una cooperativa de trabajo social no todo el mundo puede mandar, es decir, no todo el mundo manda sobre el otro o sobre el otro área, cada uno manda, aunque evidentemente una gran mayoría de las decisiones de la cooperativa de trabajo social se tomen conjuntamente, pero que tenemos que tener claro que hay áreas de actividades empresariales dentro de la cooperativa de trabajo asociado. Y por eso tiene que haber un plan de recursos humanos. Tiene que haber un plan de recursos humanos para formar, para definir cuáles son los puestos más convenientes para cada grupo de personas. El plan de producción, la fiscalidad y la puesta en marcha, evidentemente, de ese proyecto, que tiene que tener muy en cuenta algo que es muy importante, que es el tema de un plan de prevención de riesgos laborales, es decir, tenemos que impedir todos los acontecimientos que produzcan accidentes laborales y para eso tiene que haber un plan de prevención, tiene que haber un plan de igualdad, o sea, el cooperativismo no puede plantear una propuesta empresarial si no lleva interiorizado, escrito como si fuera un reglamento interno, un plan de igualdad, pero igualdad de verdad, igualdad en el sentido de género, la equidad de género, es decir, aquí no podemos estar uno
uno porque es hombre tiene que hacer esto, el otro porque es mujer. No, tenemos que tener un plan de igualdad que respete evidentemente la conciliación familiar, que respete una serie de elementos importantes. Y como elemento final de ese plan de empresa tenemos que recoger muy detalladamente, como lo hace, y yo me congratulo con ello. Yo sé que lo hacen más cooperativas, pero para mí, que yo lo he visto y lo he vivido, la cooperativa Vega Real, que lo tiene muy claro, que es el balance social, igual que la cooperativa Altagracia y demás, el balance social y la responsabilidad social, esos son un elemento fundamental que nos diferencia de otra serie de empresas y que tienen que estar realmente en esa guía empresarial. Ese plan de empresa tiene que recoger el análisis, una definición del negocio. Esa definición del negocio se estructura desde el análisis comercial y el análisis de producción. Análisis comercial es definición de producto, conocimiento de mercado, conocimiento de la competencia, planificación, control de venta, y el análisis de producción es definición del producto, proceso productivo. Un análisis de compra, un análisis de inversiones, un análisis del personal, como hemos visto antes en el tema de recursos humanos, donde se defina las responsabilidades, las necesidades de formación, los costes de cada puesto de trabajo y la distribución de la remuneración de los pagos. Y el análisis económico y financiero, que está representado por nuestra cuenta de explotación, el análisis de tesorería y el balance de situación. Todos estos elementos tienen que estar muy claros a la hora de definir y poner en valor nuestra cooperativa de trabajo asociado. Hay 3 estrategias fundamentales para el desarrollo del cooperativismo y sobre todo el desarrollo de las cooperativas de trabajo asociado. A nivel micro, a nivel meso y a nivel internacional. La estrategia a nivel micro está clara y es la que nos va a hacer posible, trabajar dentro del contexto de la informalidad de nuestro país, darle respuesta a la informalidad. La parte micro es cuando se reúne una serie de voluntades, una serie de personas, individuos, hombres y mujeres, y plantean la propuesta de hacer un proyecto empresarial. Es decir, dentro de nuestro sector informal puede haber 1000 actividades empresariales que están ahora mismo en la informalidad y se reúnen un grupo de personas. Ese grupo de personas, para poner en valor esa situación de informalidad, transformarla en una propuesta de cooperativa de trabajo asociado, ¿qué es lo que necesita? Necesita 3 cosas fundamentales. Un sistema de crédito, aportación de capital semilla, que para eso tenemos otras cooperativas que se llaman de ahorro y crédito, que son muy importantes en nuestro país y algunas tienen la musculatura muy fuerte. Por lo tanto, eso es fundamental, el capital semilla. Otro elemento, otro factor es la educación y formación, generar capacidades básicas para iniciar un proyecto de cooperación. Es decir, yo pongo la plata de capital semilla, pero tengo que, como decía antes, tengo que formar esos elementos que me posibiliten que esa estructura, ese plan de empresa cooperativa de trabajo asociado dé resultados. Para eso tenemos que formar a la gente en todos los niveles. Y luego tutelar, apoyar ese proyecto que se llama incubadora de empresas. Hay que darle acompañamiento. Lo que no podemos hacer es decir, mañana monto una fórmula, doy un capital semilla, empiezo a formar a la gente y cuando termine de formar a la gente los dejo solos. No, tenemos que evidentemente generar un núcleo, un grupo de gente que tutele, que a mí no me gusta la palabra tutelar, que fomente, impulse la incubación de empresas, que les acompañe en los procesos productivos, en las asistencias técnicas de producción, que les acompañe en la asistencia técnica de comercialización, que les acompañe en la asistencia técnica de gestión, etcétera, etcétera. Porque si no, evidentemente no vamos a dar los resultados que pretendemos. A nivel meso está muy claro. El meso significa intercooperación. Generar instituciones de apoyo para la comercialización, para la formación, para la investigación. Eso cuando ya las cooperativas están formadas,
cuando las cooperativas lo que necesitan realmente son factores que la hagan más competitiva para dar mayores resultados en los mercados. Y eso se hace a través de esas instituciones comerciales, se hace a través de los consorcios y grupos cooperativos y sobre todo a tener muy en cuenta que eso es uno de los factores que siempre hemos incidido y seguimos incidiendo en el cooperativismo dominicano, se llama las federaciones locales, regionales, nacionales y sectoriales. Es decir, tenemos que tener en cuenta el fomento, el estímulo, el fortalecimiento de nuestras estructuras de integración, porque esos son elementos y factores que nos van a permitir que seamos, primero, que tengamos cada día más incidencia, segundo, que tengamos elementos, factores e instrumentos para desarrollar nuestras capacidades, para dar evidentemente la eficiencia y la eficacia necesaria. El nivel internacional, hablamos de buscar cuáles son los factores, los elementos y las organizaciones internacionales que nos permitan tener capacidades y fortalezas, porque desde el exterior y desde la internacionalización no se nos permite la capacidad de poder competir dentro de un mercado global y sobre todo también de tener la capacidad de cooperar con instituciones internacionales que están en nuestra misma línea, en nuestros mismos grupos, en nuestros mismos objetivos, porque la economía social, el cooperativismo en particular, el cooperativismo de trabajo asociado, tiene que crear esas redes internacionales que nos permitan en momentos concretos tener una capacidad, que es lo que hace el Grupo Mondragón, una capacidad importante de internacionalización de empresas. La internacionalización no simplemente es vender productos, la internacionalización también es recabar conocimientos, recabar capacidades y hacer transferencias de conocimientos internacionales que nos permitan que nuestras estructuras empresariales estén preparadas para dar respuesta a los avatares de un mercado que cada día es más global, cada día está incidiendo más en lo neoliberal y nosotros tenemos que transformar esa sensación y esa situación. No sé cómo estoy de tiempo. Señor moderador. Bueno, de acuerdo con el programa, debemos ir reduciendo para que... Yo estoy en 10 minutos. Ok. En 10 minutos no más. Concluyo algo que era tan importante como le dije antes, que estaba en la presentación, está hoy día en 3 ejes fundamentales. Uno era la generalidad cooperativa, las cooperativas de trabajo como factor del emprendimiento, y ahora realmente nos vamos a detener en las cooperativas de trabajo social ante la innovación social. Las cooperativas de trabajo asociados ante la innovación social. ¿Qué es la innovación social? Y ¿cuál es la situación concreta? ¿Por qué es tan importante en este momento la innovación social? Los recursos cada día son más limitados. La población cada día es más abundante. Donde cambian los patrones de consumo y es no menos apremiante el cambio climático. Esas son realidades las que tenemos ahora mismo en nuestra sociedad. Son necesarios nuevos modelos colaborativos para generar valores compartidos y dar respuesta a las necesidades de la población. El cooperativo de trabajo asociado está aportando nuevas prácticas sociales, lo cual nos permite promover la innovación social y la democratización en la economía. Eso es fundamental. Y como lo decíamos antes, promover la innovación, y no hay algo tan importante como factor de innovación que el propio ser cooperativo. O sea, cuando hablamos de innovación, muchas veces empezamos a darle vuelta y le damos una superimportancia, y nosotros no nos damos cuenta que el concepto cooperativo es el concepto más innovador que hay. ¿Por qué? Porque
a través del trabajo, a través del colectivo empresarial, se le está dando respuestas a las grandes necesidades sociales y económicas, en principio de los más desfavorecidos, y en segundo lugar, a una sociedad que evidentemente camina hacia la brecha de la desigualdad. Por lo tanto, tenemos que tener muy en cuenta que ese factor innovador es el propio ser cooperativo. Las cooperativas tienen que poner en valor 4 estrategias, y están poniendo de valor en estos momentos las cooperativas de trabajo asociado 4 estrategias para dar respuesta tácita a esa situación de innovación social, a esa situación de recursos limitados, etcétera, etcétera. Y esas estrategias son las siguientes: innovación social para los territorios, nuevas fórmulas para emprender, que las vamos a ver ahora mismo, transferencia de buenas prácticas y aliada para la prestación de servicios públicos. 4 estrategias que nos permiten dar respuesta a las situaciones que en estos momentos está experimentando la sociedad, los diversos países y el mundo entero. Vamos a definir someramente cada una de ellas. Y repito: innovación social para los territorios, nuevas fórmulas para emprender, transferencia de buenas prácticas y aliada para la prestación de servicios públicos. ¿Qué significa innovación social para los territorios? Es una estrategia en el ámbito local. El objetivo es la colaboración con las entidades municipales o regionales para impulsar y generar empleo a través del cooperativismo. Es decir, nosotros tenemos que hacer, como decía antes, estrategias público-privadas con las entidades municipales, gobiernos regionales, para impulsar la generación de empleo a través de las cooperativas de trabajo asociado. Esa generación de empleo, esa formación de cooperativa tiene que estar especialmente centrada en sectores como pueden ser de la mujer, los jóvenes y los parados de larga duración. Y esas empresas de trabajo asociado van a estar destinadas para gestionar en cada localidad servicios públicos, espacios de uso general que se encuentren infrautilizados. Cuando hablamos servicios públicos, estamos hablando de proyectos de servicios locales que pueden, por ejemplo, piscinas municipales, proyectos de explotación comunitaria de la tierra, como son proyectos de piña y demás en algunas localidades, que son proyectos municipales, proyectos regionales de propiedad municipal y propiedad regional, pero que evidentemente está gestionado a través de una cooperativa de trabajo, que son cooperativas de servicios públicos, para dar respuesta a esas actividades que si no se gestiona a través de la cooperativa, se va a gestionar a través de gestión pública, que en muchísimas ocasiones no le interesa a la propia administración, o puede caer en manos de estructuras empresariales de capital, como están pasando con las residencias en estos momentos en todos estos países con la COVID-19, que los resultados están ahí. Las empresas de capital, cuando gestionan servicios públicos, solamente su finalidad es el lucro. Las empresas cooperativas de trabajo asociado, cuando gestionan servicios públicos, su afán a partir del beneficio lógico que tiene que tener es que haya evidentemente un beneficio social, que esa actividad repercuta evidentemente en el bienestar, en el bien que se está gestionando. Esa es la gran diferencia, y por eso tenemos que hacer esas alianzas político-público-privadas con las entidades municipales, con las entidades regionales, para los espacios de uso general que se encuentren infrautilizados, e impulso de emprendimiento en las zonas rurales, es decir, proyectos de desarrollo territorial. Primera estrategia. Segunda estrategia, nueva fórmula para emprender. Miren, desde nuestra legislación, el trabajo asociado ha dado muchas vueltas.
Y nosotros, y concretamente aquí en Andalucía, a través de la legislación se puso en marcha una serie de modelos que los voy a intentar, bueno, explicar, se los voy a enumerar porque explicarles cada uno de ellos se lleva un cierto tiempo. Cooperativas mixtas. Son cooperativas evidentemente de primer grado, no son cooperativas de segundo grado, en las cuales en la misma cooperativa se da la característica de que puede haber actividad de uso, actividad de producción y actividad de servicio. Es decir, una cooperativa, un huerto, los huertos urbanos, intervienen productores, hay gente que produce, que son socios productores, socios consumidores y socios trabajadores. Entonces tenemos una cooperativa de consumo, una cooperativa de productores y tenemos una cooperativa de consumidores y de trabajadores. Esas son las cooperativas mixtas que a través de una legislación puedo crear un proyecto que haya evidentemente esas tres modalidades. Cooperativas de impulso empresarial, miren, eso ha sido uno de los grandes éxitos para dar respuesta a los emprendimientos individuales y formarlos y convertirlos inmediatamente en un proyecto cooperativo. Voy a poner, por ejemplo, un ejemplo. Los periodistas. En cualquier país puede haber 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, 20.000, 100.000, no sé cuántos miles de periodistas. Unos están adscritos a una serie de medios de comunicación y otros van o inclusive están colaborando con medios de comunicación a través de una serie de colaboraciones escritas, audiovisuales, las que sean, pero son evidentemente profesionales independientes. Las cooperativas de impulso empresarial lo que hacen es aglutinar a todos esos emprendedores, o sea, a todos esos profesionales y darle un paraguas. Desde esa cooperativa se le da el paraguas legal, se le da el paraguas de seguridad social colectiva, se le da el paraguas de gestión de gestión económica, de gestión financiera, es decir, crear una cooperativa de servicio de trabajo para darle servicio a los emprendedores de un sector concreto. Esta cooperativa ha dado unos resultados tan impresionantes en el mundo real y empresarial y sobre todo en el mundo de los autónomos y de los microemprendedores aquí en Andalucía, que realmente, bueno, está súper reconocida. Las cooperativas de cesión de uso, evidentemente, un ejemplo claro son las cooperativas de vivienda, pero cooperativas de vivienda en las que la propiedad es de la propia cooperativa y las personas y los usuarios son socios, pero solamente para su uso, porque la propiedad es colectiva. En este caso, los socios no son propietarios, los socios son los propietarios del uso del bien que estamos gestionando. Cooperativas sin ánimo de lucro, ya la hemos definido antes, son las cooperativas las que hacen que el beneficio forme parte, se reinvierta en el objeto social de la empresa. Las cooperativas de servicios públicos las acabamos de denunciar hace un momento y los grupos cooperativos pues son el factor más importante, el factor esencial, el que le da ya, le pone, como yo le digo, la perla, la guinda al pastel de todo lo que es el proceso cooperativo. Es el cumbre del proceso cooperativo. La intercooperación no es más ni menos que el resultado final de lo que significa cooperar para crecer, para ser y para generar, evidentemente, un concepto de equidad y un concepto de ir reduciendo las grandes desigualdades. No podemos hacerlo solo, tenemos que serlo acompañados, solo somos piedrecitas muy pequeñas dentro de un mercado cada día más globalizado, cada día más brutal, y nosotros, las cooperativas y las cooperativas de trabajo asociado, tenemos que generar grupos para dar respuestas reales, generar los elementos, los factores, los beneficios necesarios para dar respuesta a las grandes necesidades.
La transferencia de buenas prácticas es otra estrategia. Eso es el elemento factor esencial. Nosotros se nos tiene que caracterizar por nuestras buenas prácticas. La distribución equitativa de la riqueza, favorecer la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, el factor determinante sea el trabajo y no el capital. Eso tenemos que transferirlo. Eso no tenemos que hablarlo. Tenemos que transferirlo. Tenemos que demostrar a la ciudadanía, a la sociedad, que la cooperativa es de verdad. No solamente un pliego de buenas intenciones. Es un elemento, es un factor real. Y para que sea real, tengo que hacerlo, tengo que llevarlo a la práctica para que el otro lo vea y lo asuma y evidentemente lo pueda transferir a su propia realidad. El empleo estable. No hay una razón más clara y contundente que esta. Demostrar que evidentemente el mejor empleo que hay ahora mismo en la sociedad es el empleo que se genera a través de una cooperativa de trabajo asociado. Es un empleo de calidad, un empleo estable, un empleo consistente, un empleo donde el trabajador tiene el acceso a los medios de producción y donde el beneficio de ese producto final redunde en el propio trabajador o en el propio protagonista de la actividad empresarial. La flexibilidad, abrir nuevos mercados y reorientar la estrategia, apertura de nuevas líneas de trabajo. El cooperativismo tiene que avanzar en nuevas líneas, tiene que avanzar en nuevas estrategias, tiene que avanzar en nuevos sectores que sean emergentes y estratégicos. Es decir, el cooperativismo de trabajo asociado es la solución dentro del sector cooperativo para dar respuesta al empleo, respuesta a los mercados en cualquier actividad empresarial que se entienda. Y sobre todo, la cooperativa tiene que demostrar que a través de las cooperativas se pueden llevar a cabo el afianzamiento y la cohesión territorial. Se pueden llevar a cabo los proyectos de desarrollo territorial. Para eso tiene que jugar un papel importante las cooperativas de ahorro y crédito también. Para eso, como dije antes, la alianza público-privada con las cooperativas de ahorro y crédito, las cooperativas de trabajo, una administración pública consciente, coherente y comprometida con una propuesta de futuro, tiene que poner en marcha estrategias que den resultados a iniciativas territoriales que sean sostenibles y sostenidas en el tiempo. Las cooperativas aliadas para el servicio, pues las cooperativas de trabajo están enfocadas a convertir el bienestar de los ciudadanos, transformando la competitividad en cooperación y en compromiso con el entorno. Las cooperativas se convierten en una opción idónea para prestar servicios que redundan en el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas. Servicios como son la educación, la atención a las personas, la red de cuidado, medio ambiente. Esos son elementos en estos momentos que le llamamos sectores de la innovación social. Es decir, las cooperativas tienen que estar presentes en esos sectores. En el sector de la educación en estos momentos tenemos que crear estructuras educativas. No cooperativas de ahorro y crédito de educación, no. Estructuras educativas. Estructuras donde realmente tengamos grupos, tengamos centros en todas las líneas educativas, desde la primaria hasta la universidad. Tengamos centros profesionales de aprendizaje, institutos técnicos, tengamos centros profesionales, tengamos universidades y tengamos evidentemente todos los ciclos de primaria controladas por centros cooperativizados, por profesores que son trabajadores y socios de una cooperativa de educación, porque evidentemente la educación cooperativizada tiene evidentemente un plus importante sobre la educación no cooperativizada, porque a la educación general se le incorpora el gen de la cooperación, el gen de la solidaridad y el gen de esos valores cooperativos. La innovación social se trata de un proceso que busca la transformación de las entidades hacia modelos de negocio sostenible 100%. Esa es la innovación social. Y la cooperativa de trabajo asociado
es ahora mismo el instrumento más determinante para llevar a cabo todos los procesos de innovación social. Don Jesús. Ya termino. Ok, muy bien, porque tenemos que ir resumiendo ya. Termino. La caracterización de estas cooperativas de innovación social. ¿Cuáles son las características importantes de estas cooperativas de trabajo que inciden en la innovación social? Democratización en la economía, empoderamiento de la ciudadanía, empoderamiento en el proyecto, debe producir impacto social, es decir, el accionar de la cooperativa debe de generar impacto, debe de transformar. Si estoy en el territorio, tengo que generar empleo, tengo que generar mayor educación, tengo que generar elementos que provoquen ese desarrollo tan necesario. Tienen que ser sin ánimo de lucro y debe consolidar sus proyectos. Sí. ¿Cuáles son las nuevas oportunidades de negocio desde la innovación social? Las nuevas oportunidades de negocio son el empleo, el medio ambiente, el sector salud, la dependencia y red de cuidado, la vivienda y la educación. ¿Esto qué quiere decir? Que al final tenemos desde el hecho cooperativo, que es un hecho transformador, dos líneas fundamentales que nos permiten darle ahora mismo respuesta a este escenario que nos encontramos en estos momentos. Por un lado, damos respuesta desde el emprendimiento y por otro lado, damos respuesta de la innovación social, es decir, damos respuesta ahora mismo a todos los elementos del bienestar social que no están gestionados ni por la gestión pública y menos por la gestión privada. Es la cooperativa y la cooperativa de trabajo la que tenemos que dar respuesta a esta situación. Y nada más, muchas gracias y espero que de alguna manera podamos haber incorporado algunos elementos para el análisis y la reflexión de todos vosotros. Gracias. Don Jesús, 1.000.000 de gracias, excelente su ponencia. Evidentemente, le dimos mucho tiempo también porque sabíamos la calidad suya. Ahora vamos a escuchar al doctor Polanco, con el cual vamos a concluir la actividad. Tendremos inmediatamente la participación del doctor Miguel Polanco, que como ustedes saben es médico. Su nombre completo, Miguel Emiliano Polanco Wessing, es presidente fundador de la Cooperativa de Ahorros y Crédito del Progreso y actualmente gerente de la misma, presidente fundador de la Agencia de Desarrollo Económico Local de la provincia de Monte Plata, experto con más de 30 años al servicio del cooperativismo. Un abrazo, mi querido doctor, y decirle que bueno, yo soy padre de 2 o 3 médicos. Por favor, adelante. Gracias. Bueno, le prometo que en poco tiempo le vamos a hacer la historia. Primeramente, agradecerle a la Escuela Superior de Educación Cooperativa ESECO, en la persona de su presidente, Juan Pablo Acosta García. ¿Me están copiando? ¿Me escuchan? Sí, señor, sí. Perfecto, perfecto. ¿Me escuchan? Perfecto. Sí, señor, sí. Se escucha, sí, señor. Muy bien, Ok. doctor Polanco Wessing. Ok, gracias, hermano. Se escucha. Sí, positivo, se escucha. Sí, se escucha, positivo. Vamos a conversarle después de esa magnífica exposición con toda esa descarga de ese marco teórico, conceptual y de experiencia de don Jesús con el tema fundamental de las cooperativas de trabajo y producción. Pues nosotros le vamos a hablar de una cooperativa que de alguna forma, tal vez no tan acabada como la propuesta de don Jesús, pero que ha venido en un territorio complejo, difícil, de muy alta pobreza en la provincia, como es la provincia de Monte Plata. Nosotros le vamos a hablar de que la Cooperativa El Progreso tiene 30 años aproximadamente, va a cumplir, y que en esos 30 años, pues la fundación fue con apenas 1.000 pesos y 17 socios. Y hoy
tenemos aproximadamente 60.000 socios y 3.500 millones en activos. Tenemos oficinas abiertas en Vallaguana, en Guerra, Yamasá, Peralvillo, Andrés Bocachica y en Santo Domingo. Y cada una de esas oficinas pues están articuladas con la visión precisamente del desarrollo económico territorial. Observen ustedes dónde está la diferencia y el éxito desde el punto de vista de la gestión del gobierno y desde el punto de vista de la gestión técnico-administrativo de nuestra empresa. Los distritos en República Dominicana, por ley, son creados de dos modalidades. O en la nómina, entiéndase del 1 al 100, el distrito A o el distrito 1, etcétera, o por cartografía. Todo lo que están comprendidos entre la calle tal, el polígono tal, corresponden a tal distrito. Pues nosotros, con la visión del desarrollo económico territorial, articulamos una estrategia distinta de construir los distritos, que fue por actividad, precisamente. Y eso por actividad nos lleva, entonces, a interiorizar la modalidad de las cooperativas por trabajo. Hemos creado 7 distritos cooperativos, 7 distritos cooperativos, donde están los maestros, donde está el comercio, donde está el transporte, donde están los profesionales y técnicos, donde están los profesionales y técnicos, donde están, ojo, amas de casa o género. Y hay un distrito, podemos decir, muy democrático, que es el distrito abierto para todos aquellos socios, socias, que de alguna forma o no quieren pertenecer a ninguno de los anteriores o no califican para pertenecer a ninguno de los anteriores, que es el distrito abierto. ¿Qué ocurre en la práctica desde el punto de vista del gobierno? Cada distrito realiza su particular asamblea y cada distrito elige el titular y el suplente al consejo de administración. Es decir, que se garantiza verdaderamente la participación y la representación en el órgano de gobierno. Entonces, eso nos ha ayudado mucho, bastante, a administrar la democracia y sobre todo a limar, a prever esos conflictos que son lógicos, que se dan en toda sociedad, donde hay intereses y convive el hombre, pues se dan esos conflictos. Entonces, así vemos que nosotros tenemos un distrito agropecuario. Fundamentalmente las actividades que dominan ahí en ese distrito son los lácteos, desde el punto de vista de la producción láctea hasta la transformación láctea. Y fíjense ustedes que ya en la provincia de Monteplata, con mucho orgullo, tenemos que decirlo y con mucho reconocimiento, pues tenemos hasta una factoría láctea donde estamos transformando nuestra leche. Después tenemos los víveres. Somos altamente famosos con la producción de rubro yautía, sus distintas variedades, jengibre, cúrcuma, frutales. Entonces, mucho cacao, cacao mucho bueno de calidad, y todo eso es bajo la modalidad precisamente de, como decía don Jesús, de proveerle un financiamiento adecuado, oportuno, a nuestros sectores, a nuestros socios. Eso nos ha permitido precisamente, porque somos una cooperativa abierta, nos financiamos con recursos captados con nuestros socios, y el presupuesto lo articulamos anualmente a las necesidades de cada sector. Le ponemos un ejemplo. Nosotros teníamos mucha caña de azúcar, miles de tareas de tierra de caña de azúcar. Sin embargo, la crisis nos dio duro, muy duro, y hoy en día no nos es viable desde el punto de vista financiero, aunque sí técnico, la producción de caña de azúcar. Entonces, con esto le digo
que tenemos que irnos adecuando a las nuevas realidades, tenemos que irnos adecuando a los nuevos tiempos. Ahora bien, ¿qué ha pasado en República Dominicana con el marco legal actual y las dificultades? ¿Me copian? ¿Aló? ¿Me copian? Sí, le escuchamos bien. Hubo una interrupción, pero le escuchamos bien ya. Entonces, desde ese punto de vista, hemos tenido mayúsculas dificultades con lo que es el nuevo marco legal. El nuevo marco legal que nosotros tenemos, saben ustedes que viene desde la época del profesor Bosch. Sin embargo, aunque en esa época fue bueno, aunque esa época fue avanzado, pues, como decía don Jesús, tenemos una serie de innovaciones que se han venido dando tanto en el territorio como fuera del territorio, y muchas buenas observaciones de éxito en otros territorios y en otras naciones que de una forma ya están incorporadas y están consensuadas. Ese marco legal aprobado, sancionado una vez, 2 veces, 3 veces, demasiadas veces, sin embargo, todavía está en la Cámara, en este caso en la Cámara Baja, caminando y transitando. El sector cooperativo en República Dominicana en este momento entendemos que su prioridad, más prioridad, es precisamente coronarse con el logro de que se apruebe ese nuevo marco legal, que todas esas nuevas modalidades, así acabadas, con toda esa carga teórica en los reglamentos que presenta don Jesús, pues nos va a ayudar mucho desde el punto de vista de ley. Ahora bien, escuchen, en la coyuntura actual no podemos esperar el nuevo marco legal. Existe la ley 4720, que es una ley reciente, que es una ley que tiene sus periquitos, podemos decirlo, dependiendo de cómo se enfoque, que es la ley de alianza público-privada. Y es una ley que en esta coyuntura le permite al sector cooperativo, pues, tomar la fortaleza que le da y le permite, porque incluso tanto la ley como su reglamento y la noción del desarrollo, ya no planteado a nivel macro, ya no planteado a nivel de grandes carreteras, de grandes acueductos, de grandes hospitales, pero en los territorios sí tenemos oportunidades de que las cooperativas podamos hacer alianza con los gobiernos locales, pero aún más hasta con el gobierno central en algunas áreas, porque hoy el sector cooperativo en República Dominicana está en condiciones no solamente hábil desde el punto de vista financiero, sino desde el punto de vista de las mentes, del liderazgo que está comandando el sector, que ha demostrado a lo largo de 30, 40, 50, 60, 70 años, pues darle un crecimiento sostenido y de mucho cuidado y de mucho esmero a las empresas cooperativas hoy en República Dominicana. Entonces, vemos, observamos que la ley 4720, que es la ley de alianzas público-privadas y que ya su reglamento también se promulgó como una gran oportunidad dentro del marco de la coyuntura actual. No le quiero asustar, pero la crisis ni siquiera empieza. Y le digo que la crisis ni siquiera empieza porque es cierto que hay una contabilidad, es cierto que hay una métrica de desempeño de la economía desde el punto de vista, tengo que decirlo, de la economía formal. Pero aquí en República Dominicana, recuerden ustedes que más del 50% de la economía es informal. Y ahí es donde las cooperativas mayoritariamente pues tenemos nuestro mundo amplio de accionar. Y sabemos, y sobre todo la que estamos en territorio de muy alta pobreza, qué es lo que está ocurriendo.
de pobreza para miseria es que vamos. Entonces las cooperativas podemos, sobre todo con aspectos como propicia en este momento la FAO, nosotros podemos en alianza estratégica, tanto con los gobiernos locales como con el gobierno central de la nación, pues desarrollar acciones donde ganan los territorios, donde ganan las cooperativas y donde, sobre todo, el tema de la seguridad alimentaria. Las cooperativas aquí en República Dominicana, todas, aún las de ahorros y crédito, tal vez no lo hacen un financiamiento desde el punto de vista programado, pero sí individualmente tenemos y hay muchos socios con actividades de ese tipo. Imagínense ustedes que se dé esa alianza público-privada con el sector cooperativo, con el tema específico de la seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria donde no solamente sea para el consumo familiar, sino también una producción de alimentos con vocación de mercado, donde nuestros socios, nuestras comunidades, pues vayan acercándose al mercado y vayan conociendo la dinámica del mercado. Dentro de la crisis actual, las cooperativas de trabajo asociado son una opción para lidiar con la crisis inscrita dentro del orden de lo posible, pero aún más de lo inmediato. Y el sector cooperativo dominicano está en la mejor de las disposiciones, con apego a la ley 4720, de sentarnos con las autoridades locales en los territorios y con el gobierno central para hacer propuesta y contrapropuesta, para nosotros poder aportar dentro del marco de esta crisis y resolver problemas. Recuerden ustedes cuál es el séptimo de los principios, que es interés por la comunidad. Desde el punto de vista de lo que está ocurriendo hoy en República Dominicana, el escenario de la economía sencillamente es de mayúscula incertidumbre, porque tenemos una situación sumamente compleja con el tema de la deuda, tenemos pendiente el pacto fiscal que hace mucho tiempo, como el pacto eléctrico, pero sobre todo el pacto fiscal en esta coyuntura, y la gran interrogante de si continuar o no continuar con las transferencias monetarias para esos segmentos bien marginados y excluidos de la sociedad. Entonces, esa es mi reflexión de la importancia de las cooperativas de trabajo y producción desde el punto de vista de nuestra experiencia y sobre todo de la disposición de las cooperativas de ahorros y crédito, tanto en la dimensión individual, en términos locales, como en la dimensión regional de poder hacer pool de inversión financiera para poder mitigar esta crisis que a ciencia cierta, pues no hay algo cierto, porque el virus del COVID es un camaleón desde el punto de vista serológico, es un camaleón desde el punto de vista de que cambia con gran habilidad toda su carga genética, y por eso la incertidumbre cierta de cuál sería el alcance verdaderamente de la vacuna y hasta dónde nos cubriría la vacuna en la variable tiempo. Así es que muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Excelente su reflexión, porque precisamente una de las cosas que tenemos necesidad los cooperativistas que trabajamos en esta área del sector cooperativo es entender ese mecanismo para poder sacar hacia adelante los proyectos, como por ejemplo la SCOP, que se dedica por el momento de manera exclusiva al servicio de la educación cooperativa. Así que muchísimas gracias, doctor. Para concluir, estamos exactamente en el tiempo. Vamos a pasarle la palabra al licenciado Eli Samuel Álvarez.
miembro de nuestra cooperativa, presidente de la UTESACOP y presidente de la FECOSEN. Adelante, Eddie. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Voy a transmitir desde el teléfono por estar a distancia del hogar. Pero quiero de verdad felicitar tanto a Jesús Ortega, porque él ha hecho un andamiaje, un recorrido completo por lo que constituyen las cooperativas de trabajo asociado. Al doctor Miguel Polanco, que lo veo que está muy abrigado allá, parece que está bajita la temperatura por Monteplata, doctor. Agradecerle también ese panorama y ese señalamiento de la ley 4720, que ya en la asamblea de FECOSEN habíamos señalado a las cooperativas la necesidad de aprovecharlo como una oportunidad que el sector puede colocar a disposición de las comunidades donde interactúan. Lo cierto es que las cooperativas de trabajo asociado son elemento de un contenido filosófico doctrinario extraordinario. ¿Por qué? Porque se fundamentan en una ética, se fundamentan en un nivel de confianza, se fundamentan en un espíritu de construir desarrollo, como bien apuntara don Jesús Ortega en su participación. Estos señalamientos nos dan a nosotros siempre espacio para hacer la mayor reflexión del cooperativismo en general, de cómo nosotros servir de instituciones de apoyo a ese tipo de variedad de cooperativismo. Y creo que el sector cooperativo de ahorros y crédito tiene que, en sus estructuras, en su visión, en sus objetivos, tiene que ir a la construcción de asociatividad por vía de las cooperativas de trabajo asociado. Son la mayor respuesta que hay que dar a las incertidumbres, a los ingentes problemas que se viven hoy, multiplicado más por la incidencia negativa de la pandemia, en el sentido de que incide en todos los ámbitos la pandemia. Y yo me siento muy complacido de que este COP haya provocado una reflexión de esta naturaleza a los fines de poder despertar en el cooperativismo dominicano una intención de que no solo el ahorro y crédito tiene un propósito, pero el propósito es construir desarrollo, constituir espacios asociativos, y ese espacio asociativo es ese punto luminoso que lo constituyen las cooperativas de trabajo asociado. De manera que muchísimas gracias por la oportunidad y gracias por el aporte que se ha hecho en esta jornada del día de hoy, que creo que debemos hacer esfuerzo por continuar aspectos tan nodales, tan descriptivos, así como lo ha llevado don Jesús Ortega, para seguir aportando a la construcción de un cooperativismo que sea más justo, equitativo, pero al mismo tiempo que construya la visión empresarial, educativa y de carrera para los dirigentes que debemos tener en momentos de tantas incertidumbres y de crisis. Gracias, que Dios lo bendiga y bueno, que tengan buen provecho. Bueno, agradecer a el licenciado Eddie Álvarez, expresidente de UTESACOP, presidente de la Federación de Cooperativas del Cibao Central y también miembro de nuestra cooperativa. Agradecer a
a don Jesús Ortega, el trasnoche que ya le hemos hecho, porque allá son prácticamente las 12 de la noche, ¿no? Pero bueno, desde el Caribe, y como él es también dominicano, pues un abrazo desde el Caribe con este calor que hace en nuestro país. Y al doctor Miguel Emilio Polanco Wessing por esa participación. Doctores, señores, le agradezco a todos los que se conectaron, a todos los miembros de la cooperativa que están conectados y a todas las personas que se conectaron. Muchísimas gracias y esperamos que este trabajo, que forma parte de nuestro hacer educativo, pues que haya cumplido con los objetivos. De mi parte, entiendo que lo cumplió 100%. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Y gracias a Juan Pablo por invitarnos. Sí, gracias. Doña Sol, 1.000.000 de gracias. Un abrazo a usted. Amén, amén. Gracias. Bien, gracias. Vamos a salir de la pantalla. Muchas gracias, muchas gracias.